Bueno, ok. Esta es nuestra última clase que damos acerca de esta materia, ¿sí? Entonces es importante para que si no están, la puedan escuchar. Dice aquí, la palabra de Dios usa la palabra transformadora en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. O sea, el apóstol Pablo da esta exhortación en Romanos 12:2. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformarnos es no adaptarnos o no tomar la forma que el mundo ve o como el mundo puede contemplar o ver el matrimonio, ¿no? El matrimonio y para ellos es simplemente un matrimonio, pero para nosotros no es tan solo eso, sino también tenemos un matrimonio, un pacto en el que Dios está incluido, Dios está integrado en eso. Y es ahí donde viene entonces la transformación, ¿sí? Que es cambiar la forma que traíamos o teníamos a la forma que ahora Dios nos la está mostrando, ¿sí? Y esa es la transformación. Bueno, ahí lo dice, es una metamorfosis. Sí, es una metamorfosis, es una palabra griega en el que sufre una mutación, ¿no? O sea, pues sí, como una mutación, pero o una transformación de lo que era a lo que ahora es, ¿sí? En el Señor. Dice, el matrimonio cristiano es un pacto. Tiene el poder divino para operar, ¿sí? Una transformación. Algo que solo Dios puede hacer. O sea, nadie más puede lograr esa transformación en nuestro matrimonio, solamente Él. ¿Por qué la hace? Él es el autor y dueño del mundo natural. Entonces, él es el que logra esa transformación en nuestro matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estamos bien, ¿verdad? Estamos oyendo bien y todo. Sí. Ok. La transformación ocurre, ¿sí? En nosotros mismos cada vez que el hombre hace un contacto con Dios. Es ahí cuando viene la transformación. Es cuando ocurre esa transformación. Mientras, les digo, es un matrimonio. Pero cuando nosotros establecemos ya una comunión y un contacto, ya una comunión con Dios, entonces venimos a hacer un pacto divino, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que la clase anterior hablamos que era un pacto divino porque entraba en ese pacto la divinidad de Dios en nosotros, ¿sí? Dice, cuando dos seres humanos transformados, un hombre y una mujer, hacen un pacto con Cristo, ¿sí? Entonces surge esta transformación y comienza el Señor a hacer toda una renovación en nuestra vida. ¿Sí? No depende de nosotros, no es cuestión de nosotros, sino por el hecho de que Él esté incluido dentro del pacto matrimonial nuestro, Él comienza a hacer una labor transformadora, o sea, una labor de santificación en nuestras vidas, el uno al otro y bueno, nosotros también estamos de por medio ahí. Ambos se convierten en aliados para la propia y mutua
transformación bajo la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios hace. Lo que Dios hace es que nos hace aliados para nuestra propia y mutua transformación. ¿Quién nos ayuda? Gracias a Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace esa función en nosotros y entonces comienza poco a poco toda una transformación en nuestro ser interior y se empieza a ver manifestada. Un hombre y una mujer refuerzan esa transformación al unirse para la mutua santificación y transformación, ¿sí? La clase pasada leímos la función que tenía el hombre y la función que tenía la mujer, ¿sí? ¿Se acuerdan, Caro? Sí, Sí. yo justo creo que fue lo último que leyó, un párrafo de un libro. Ajá. Le iba a pedir, Sí. no le pedí, pero iba a pedirle si podía tal vez sacarle una foto o algo para enviarlo al grupo y tenerlo como... Sí, Sí, no, sí. bueno, yo lo transcribo Al después. WhatsApp se los puedo mandar. En el Ok. WhatsApp les puedo mandar esa foto y esa parte de ese libro. Porque es del libro también de machismo y matriarcado, pero es un libro, ¿sí? Claro. Y trae otras definiciones muy buenas también. Entonces, Bien. el ministerio, porque la mujer en el hombre es el que es cabeza y esa posición es para poder llevar a cabo el propósito y hacer feliz a la mujer. O sea, llevarla también a ella a un proceso de santificación. Y también la mujer, ¿sí? Es ayuda idónea para que, porque miren, en ocasiones escuchamos mucho, sí, somos ayuda idónea. Ok, sí, somos ayuda idónea, pero ¿cuál es específicamente mi función? Solamente muchas veces se nos decía, bueno, porque eres una ayuda complementaria, porque tú eres una ayuda para él, sí, pero no había detalle, no había un objetivo claro de por qué. Y la vez pasada dijimos que éramos ayuda idónea para que nuestro marido lograra el propósito de Dios en su vida a través de la santificación. ¿Sí? Entonces, ok, entonces ya nos queda más claro lo que es la ayuda idónea y cuál es el propósito de ser una ayuda idónea. No es nada más para cuando él quiere, cuando yo quiero y ya. No. Sino es un objetivo muy preciso y claro. Y también decía que era para ayudarlo a madurar, ¿sí? También hablamos de eso y que era necesario cuando fuera conveniente poder confrontarlos, porque ¿cómo va a llegar a esa madurez? A través de la confrontación, la sensibilidad que la esposa tiene es para que perciba lo que es correcto o incorrecto, ¿sí? No lo bueno y lo malo, porque no se trata de decir o condenar a alguien, no, sino hay cosas que a lo mejor se hacen indebidamente y que al otro ni siquiera la intención de su corazón es hacerlo. Entonces, es llevar a cabo, esa es nuestra función, ¿sí? Que cuando las cosas no se hagan adecuadamente, entonces poderle confrontar, pero decía muy claro que era primero a través de orando, intercediendo para que el Espíritu Santo nos diera permiso y nos diera la unción de poder hacerlo sin contiendas y sin divisiones. Entonces tiene todo un porqué el ser una ayuda idónea, ¿sí? Y eso llevaría a la madurez y ese hombre le agradecería a Dios por la esposa
¿sí? Que es su compañera, su ayuda en las batallas para conseguir esa santificación. ¿Sí? Eso es lo que Dios hace con este matrimonio de pacto. Entonces, el ser, gracias a Dios, que somos matrimonio de pacto con Él comienza a hacer eso. Dice, 1 podrá contra 1000, pero 2 pueden contra 10,000. O sea, no va a haber ninguna oposición del enemigo que pueda resistir cuando los dos estamos unidos, cuando los dos estamos en esa alianza para la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Sí? Dice, en todas las áreas del ser humano, en todas las áreas, esa transformación es en una salud física, en una salud mental, en una salud emocional y en una salud espiritual. ¿Sí? Comienza a ser transformado por el Espíritu Santo en estas áreas. ¿Sí? Y a veces nos damos cuenta que Dios nos sana y ni cuenta nos dimos, ¿verdad? En el momento. ¿Por qué? Porque es un proceso. Sí. Nos trae también una salud mental, emocional en todas nuestras áreas y por consecuencia esto nos trae una mayor madurez espiritual, ¿sí? ¿A través de qué? A través del amor de Dios y del amor de los consortes, o sea, del marido o de la mujer, que son el instrumento de santificación. Fíjese bien. O sea, cada uno de nosotros somos un instrumento para el otro, sí, de santificación. ¿Cuál es nuestra meta? Santificar, sí, a nuestro cónyuge. Los daños emocionales comienzan a ser sanados progresivamente por el Espíritu Santo. Entonces, esto se va dando en cuanto Dios entra a nuestras vidas. Y eso es hermosísimo, poder saber que la obra es también de Él. Y lo dice la palabra, ¿no? Que la obra que Él empezó en nosotros, Él la terminará y la perfeccionará para el día de la venida de Cristo. Y entonces ahí está nuestra seguridad, ¿sí? La sanidad interior, ¿sí? Vamos siendo sanados por el Espíritu Santo. Él es el que hace esta labor, es el que lleva a cabo esta sanidad interior. Vamos siendo sanados por el Espíritu Santo, por su palabra, aplicada a nuestra vida cuando empezamos a vivirla, ¿sí? También la sanidad viene con la oración, con la instrucción. Fíjese, no es la enseñanza es un conocimiento que va al intelecto, pero la instrucción es cuando yo escucho y yo la pongo por obra. Entonces cuando yo la vivo, estoy recibiendo la instrucción correcta. ¿Para qué? Para esa transformación, que eso me va a traer una sanidad interior, ¿sí? Y esa es la ilusión a través de un hermano. También así la recibimos, la sanidad, a través de una persona, sea el líder, sea el pastor, sea cualquiera de los dones ministeriales. Por medio de eso también nosotros lo recibimos, ¿ok? Esa obra transformadora tiene efecto inmediato sobre nuestra relación, sobre nuestras relaciones. Entonces, cuando nosotros vamos siendo transformados, también vamos teniendo mejores relaciones con los que nos rodean. No quiere decir que nada más con su esposa y sus hijos, sino también en la congregación, también en el trabajo, también con todas las personas que usted tenga relación, comienza a tener un efecto, ¿sí? Empieza
dar, la gente se empieza a dar cuenta que usted está siendo transformado. Y otra de las cosas preciosas es que las maldiciones generacionales van quedando atrás, van desapareciendo de nuestras vidas porque la genética de Dios se va instalando en nosotros, ¿sí? Y en la simiente también de nuestros hijos, porque cuando nosotros concebimos ya en esta condición transformadora, ellos también van siendo transformados en su simiente, ¿sí? Influimos como padres de una manera tremenda. El 70% de lo que su hijo aprende de usted es por lo que ve, el ejemplo, ¿sí? Que ellos vean una coherencia entre lo que se dice o lo que se escucha y lo que se hace, lo que ellos viven en casa. Entonces, la influencia es muy fuerte, sí, cuando empieza esta transformación. Por el ejemplo, por la instrucción también que nosotros le damos a nuestros hijos, por la herencia y por la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros viene Cristo a nuestra vida, somos bendecidos. Todas las bendiciones que Cristo obtuvo a través de la redención y de su glorificación, nosotros venimos a ser coherederos juntamente con Él de las bendiciones que Dios, que el Padre le otorgó al Hijo. ¿Sí? Y al otorgársela al Hijo, también fue a nosotros. Todo ese conjunto de influencias son puestas en juego por el poder transformacional del pacto matrimonial. Todo eso sucede porque usted tiene un pacto con Dios, ¿sí? Un pacto matrimonial con Dios. El cambio en nuestras vidas comienza a nivel personal. Primero, en nuestra comunión en forma individual, después con nuestro cónyuge o consorte, ¿sí? Luego en nuestras generaciones de padre a hijos y de hijos a padres. ¿Sí? Acuérdese que es una promesa en Malaquías el que eso es lo que sucede. Dios regresará al corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Sí? Y también, más allá, o sea, en general, le digo, más allá de la familia, de todo donde usted esté, va a tener un efecto como una onda. ¿Ha visto cuando usted en un lago, ¿sí? Avienta una piedrecilla, ¿sí? Una piedra. O sea, conforme el peso de la transformación en su vida va a ser la onda expansiva de influencia que usted va a tener. Y que la gente también va a ser bendecida a causa de usted. Por lo que es, por lo que porta, por lo que tiene y a quien tiene. Entonces, eso es muy importante que nosotros entendamos que tenemos una influencia más allá de la familia, más allá. Todo lo que está bajo nuestra jurisdicción va siendo transformado. Comenzando por los hijos. Comenzando el marido con la esposa y la mujer con el marido. ¿Sí? Porque esa es una jurisdicción que Dios nos ha dado. Y luego siguen con los hijos. La jurisdicción que Dios nos ha dado con nuestros hijos. Ahora, ¿qué otras jurisdicciones les ha dado? A lo mejor dentro de la congregación una responsabilidad también ministerial, que hay una jurisdicción. Entonces, donde usted esté, donde usted llega, va a poder hacer una transformación. ¿Sí? Porque el impacto que hay cuando es un matrimonio de pacto, eso va a afectar la responsabilidad que usted tenga en donde sea
como empleado, ya sea como jefe, ya sea como patrón, o sea, como sea, usted va a tenerlo, ¿sí? El dueño de un negocio va a tener una repercusión, va a tener una transformación. Aquí dice como un capataz o una persona, un empleado o como un maestro también. Sí, porque somos maestros entre nosotros y somos maestros con nuestros hijos también. Pero comienza la influencia, ¿sí? Y mire, cuando nosotros escuchamos, esta persona es una persona confiable, ¿sí? Él tiene su familia, sus hijos, es un hombre confiable, es una mujer que también tiene un buen testimonio, pero mucho tiene que ver que tenga una familia integrada, un matrimonio estable, ¿sí? Y es a causa de esta influencia divina que hay en su matrimonio y que usted va a tener con todos alrededor. Todo nuestro ámbito de influencia va a ser impactado por el poder transformacional del Espíritu Santo a través del pacto matrimonial vivido por los dos seres, ¿sí? Que se han aliado para crecer en Cristo. ¿Se da cuenta? Qué importante es tomar nuestra responsabilidad, nuestro lugar delante de Dios, asumir nuestro rol y entonces empezamos a hacer esa influencia, ese impacto en donde quiera que nosotros nos encontremos. Pero a veces nada más pensamos que es en nuestra casa y no es así. No es así, porque si usted es una persona que tiene una jurisdicción en espiritual o laboral, aún ahí usted va a tener también un impacto, ¿sí? O debe de tener, debe de dar, porque eso es el dar testimonio de Cristo en nuestras vidas, a eso se refiere. El que Cristo sea visto por nosotros, o sea, a través de nosotros. ¿Sí? Nosotros somos los que mostramos a Cristo a las personas. ¿Sí? Ese es el diseño de Dios para el matrimonio cristiano. Ese es. A veces decimos, ay, pero ¿cuál será el diseño para mi matrimonio, para mi vida? Ese. Si usted no logra tener un impacto de influencia transformadora en donde se encuentre, algo está pasando en su vida espiritual. Algo está sucediendo que no está siendo efectivo, ¿sí? Que no está siendo efectivo para el reino. Para el reino. Sí. Las familias cristianas se unen entre sí por el llamado de Dios, formando iglesias. Esa es una de las influencias, ¿sí? La iglesia recibe el efecto de los pactos matrimoniales de sus miembros. Entre más matrimonios de pacto haya en una congregación, mayor impacto de transformación tendrá la congregación. Entonces, no es que le den el lugar, no es que usted tenga una asignación que el pastor le dio, que un líder le dio, es que a mí no me hace caso, es que yo no hago nada. No, es que su vida tiene que hablar. Su matrimonio de pacto tiene que hablar. Tiene que transformar donde usted se encuentra. Sus relaciones interpersonales entre las congregantes tienen que mejorar. Se tiene que ver la labor del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, tenga o no un cargo en una congregación, usted debe tener un impacto con la gente. ¿Sí? Dice, todos los barcos flotan juntos cuando crecen las aguas.
O sea, todos vamos parejitos, porque la labor no nomás es con usted, sino con todos. El Espíritu Santo hace la misma obra con todos. Entonces, entre más matrimonios de pacto haya en una congregación, alineados al diseño de Dios, va a haber un crecimiento sí o sí. ¿Sí? La iglesia es el otro gran instrumento transformacional cuando sus líderes experimentan una transformación. Entonces, la iglesia es un instrumento de transformación. Pero antes los líderes tienen que experimentarlo, porque si no, ¿cómo? Siempre Dios fluye de arriba para abajo, no de abajo para arriba. ¿Está de acuerdo? Entonces, se tiene que ver eso también mostrado y revelado de esa manera. Ok. Toda la iglesia se convierte en un germen de transformación. Y entendamos bien, porque ahora andamos con mucho del COVID, ¿verdad? Entonces, entendamos bien lo que es un germen de transformación. Se contagia. Vemos el ejemplo y nosotros también nos inspira a que nosotros también lo seamos. Mire, cuando hay un matrimonio que simplemente están unidos o juntados, cuando empiezan a ver los matrimonios de pacto, ellos automáticamente, el Espíritu Santo les muestra que tienen que ponerse en orden. ¿Para qué? Para que haya una legalidad en su matrimonio. ¿Sí? Entonces, toda la iglesia se transforma en un germen de transformación. La iglesia es la iglesia de toda la comunidad. No es nada más de un sector, no. Sino es de todos. Su misión es al mundo. Estemos donde estemos, Dios amó al mundo. Y la iglesia ora y sirve y testifica a la comunidad en donde usted se encuentre. ¿Para qué? Para sanidad de todas las naciones. Usted es el instrumento. Usted es el vehículo por el cual el Señor va a obrar esa sanidad que hablamos al principio. ¿Se da cuenta cómo es que se hace? Pero si no estoy dentro de ese matrimonio de pacto con la intervención de la divinidad de Dios, usted dígame entonces cómo es que va a suceder. El Espíritu Santo no puede actuar si no está ahí. Y hay que animar a todos los matrimonios a que se alineen, ¿sí? A que sean un matrimonio conforme al diseño de Dios. Entonces, la iglesia es un modelo del árbol de la vida. Sí. O sea, la misma iglesia es el modelo. ¿Por qué? Porque los matrimonios que están dentro de ese pacto son los que empiezan a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en ellos. Transforma por la palabra a través de un proceso. ¿Sí? Va transformando, es cierto, y ese es el efecto que en la iglesia causa, que la palabra, ¿sí?, es impactada en nuestras vidas y entonces empieza el Espíritu Santo a obrar. Personalmente, familiar, congregacional y socialmente, porque el impacto, acuérdense que la onda expansiva, ¿sí?, va siendo conforme la transformación que usted va teniendo a causa de la obediencia hacia lo que Dios le está mostrando, a lo que Dios le está hablando, ¿sí?
Y las instituciones comienzan a experimentar el efecto de la transformación. Cuando una institución, dígase gobierno, dígase iglesia, dígase casa, familia, empiezan a experimentar a un matrimonio con una vida transformada por el Espíritu Santo, está alcanzando todos los ámbitos. 7 esferas de influencia tiene. La primera, que es usted, esa pieza del rompecabezas que comienza por usted. Cuando comienza por usted y el Espíritu Santo comienza a hacer la labor, empiezan todas las demás a ser influenciadas. La familia, el gobierno, la educación, o sea, todo empieza a tener una influencia transformadora, porque donde se pare alguien, un cristiano, con un diseño de esta magnitud, no puede quedar igual, ¿sí? No puede quedar igual el lugar, ¿sí? El comercio mundano está altamente influido por patrones tóxicos aprendidos en las familias a través del machismo, y eso ya lo vimos, cómo todo eso ha traído una tremenda influencia muy, muy triste, ¿sí? Por ejemplo, el uso de la desnudez femenina para atraer clientes para lucrar. Yo no sé por qué siempre asocian, al menos en México, los aceites de auto, las llantas, lo de los autos, con mujeres desnudas. No entiendo la relación. Yo nunca la he entendido. Pero todo siempre va en una relación así. ¿Por qué? Porque eso es lo que compra, eso es lo que vende, eso es lo que el comercio la ha usado. Todo el sistema económico se nutre de valores malsanos al exponer la forma femenina, ¿sí? Que viola la dignidad de un ser humano y se sume a la sociedad en una inmundicia. O sea, se va causando esto. Porque es así. ¿Sí? La contaminación moral y espiritual que se va teniendo. Pero gracias a Dios porque Él hace la obra preciosa de la transformación en nuestras vidas, ¿sí? De los individuos, de las familias, de las congregaciones y las instituciones, hace que se eleve el estándar de decencia en la sociedad y que se desapruebe y descarte el abuso de la forma femenina y empieza a obtener un lugar y empiezan a obtener una forma y una convicción totalmente distinta. Mire, yo recuerdo que en una ocasión fuimos a una congregación de aquí, de Córdoba, y me llevaron unos amigos. Me dijeron, necesitamos que vayan ustedes, Pati, ¿sí? Porque ahí hace falta que ustedes vayan y compartan de acerca de la familia. Esta persona, estos amigos, ellos ya habían discernido algo. Cuando Luis y yo llegamos, fue un impacto a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque no había matrimonios con diseño, conforme a la voluntad de Dios. Había muchos matrimonios mal. Hasta los hijos de los pastores en una total, en un desvirtuado totalmente el concepto de matrimonio. Y junto con un matrimonio amigo, ellos comenzaron a recibir estas clases.
fueron como 8 matrimonios de la congregación. Y tenían que hacer un viaje bastante, como de 1 hora, una de ida y 1 hora de regreso. Y ellos asistían cada 8 días, todos los lunes estaban ahí puntualmente, sin faltar. De veras que fueron tan fieles y entendieron el diseño, entendieron todo esto que el Señor nos ha dado con la familia, y empezaron a alinear esos 8 matrimonios. Empezaron a alinear. Algunos no estaban, inclusive, ya estaban comprometidos, pero no casados. Y comenzaron a casarse, a hacer bien las cosas, y los que estaban casados empezaron a alinearse, a llevar a cabo el diseño de Dios, y todo digo, fue algo hermoso, toda una transformación. Mire, fue tanto el impacto, le voy a decir, el pecado huele. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero el pecado tiene un olorcito. A mí eso es algo que yo puedo discernir en ocasiones. En una casa, cuando llego a una casa, cuando llego a un lugar así. Y yo me acuerdo que eso fue el impacto que yo sufrí cuando entré a esa congregación. Cuando estos matrimonios comenzaron a ser de influencia y de transformación para los matrimonios que estaban en la congregación, mire, se empezó a transformar hasta el lugar. Lo transformaron, empezó Dios a dar todo, los medios, empezó a dar la cuestión económica, empezó a crecer la congregación, empezó Dios a hacer algo hermoso. Hoy vamos a dar nosotros clases a ese lugar, pero ya no tan solo vamos, porque no lograron solamente ser de influencia en su congregación, lograron ser una influencia en el pueblo, en el lugar. Y se unieron junto con otros pastores, y actualmente nosotros vamos a un lugar a dar ciencias de la familia, ¿sí? A varias congregaciones, porque ellos vieron la transformación que Dios hizo. Cuando esos matrimonios y esos jóvenes que también se unieron conforme al diseño de Dios, y Dios entró y hizo algo precioso, precioso. Entonces, no es la única que nos ha pasado, ¿eh? No es el único lugar en donde ha sucedido. Le estamos hablando de algo que ha sido tangible, que nosotros hemos vivido, ¿sí? Y comenzaron a hacer una limpieza en todas, con los jóvenes, con los adolescentes, con los que no estaban casados, empezaron a que hicieran sus votos matrimoniales, pero alinearse todos, porque las leyes se empiezan a legislar más justamente, ¿sí? ¿Qué sucede? Que el desprestigio y la corrupción oficial, ¿sí? Así ocurre en el progreso y la transformación, paulatinamente, pero eficaz y verificable. Si bien nosotros podemos ver en algunos otros lugares esa corrupción, también podemos ver el poder transformador que hay, ¿sí? Y que se va dando paulatino, pero eficaz. Terminaron a los 2 años de escuela de fundamentos para la familia, y Dios empezó en un año transformó ese lugar impresionantemente, gracias a Dios. Por 8 matrimonios,
La transformación de la sociedad ocurre gracias al poder que Dios ha depositado en el pacto que dos seres humanos sencillos hacen. Cuando esas dos personas, ¿sí?, se unen en un pacto con el Señor, bajo su diseño viene el poder de la gracia sobre ellos. Y empiezan a hacer una transformación tremenda en gente. Dios no necesita de gente preparada, de gente intelectual, de gente con títulos. No, Dios necesita corazones dispuestos, sencillos, humildes, dispuestos a obedecerle. Eso es lo que Él necesita. Sí. Y entonces vamos a entender lo que es el pacto. Pacto para amarse como es debido. Hacer un pacto de 3 personas conscientes, o sea, que a ustedes ahora estén conscientes de que su matrimonio no son 2, son 3. Pero se ven 2. Pero el otro, aunque no se vea, está. Y está en los 2, no en uno, sino en los 2. Hacer un pacto de 3 personas comprometidas a agradar a Dios juntos, confrontar cada área de su vida, ¿sí?, que no se alineen con Dios, o sea, que nos atrevamos, que seamos valientes, que tengamos valor civil para poder confrontar esas áreas de nuestra vida que se tienen que alinear a lo que Dios dice, cuyo fin es amarse e invertir su vida para el beneficio y la santificación del otro. Eso es pacto. Eso es pacto. Y yo quiero que se los voy a volver a leer porque es muy importante. Amarse como es debido. ¿Cómo es debido? Hacer un pacto de 3 personas. Consciente, presente, sabiendo que siempre está ahí el Señor con ustedes, comprometidos en agradarlo a Él, juntos, confrontar cada área de su vida que no esté alineada con Dios, ¿sí? Dispuestos a ser confrontados y mire, ahorita se los voy a volver a leer, ¿sí? Les voy a volver a leer lo que hace 8 días les leí, para que podamos entender bien el rol y la función de cada uno, ¿sí? Ahora, hay un fin cuyo fin es amarse e invertir su vida para el beneficio y santificación del otro. Acuérdese que Dios viene por una iglesia, ¿sí?, sin mancha y sin arruga, una iglesia santa. Y eso lo tenemos que hacer en el matrimonio. Eso lo tenemos que lograr en el matrimonio. Dice, el hombre fue establecido como cabeza, con el noble y santo propósito para cuidar a su mujer, amarla y apoyarla. Sí. Dice a costa de su propio sacrificio, para gloria de Dios y bendición de ella. Nunca Dios lo autorizó para poseerla como objeto, usarla y abusarla para su uso, ni a servirse de ella para sus placeres egoístas. Todas esas manifestaciones de machismo, el imponerse, el demandar lealtad, el ejercer la autoridad sobre ella sin consultarla ni tomar en cuenta debidamente su sabiduría, interés
o preferencia son abusos de autoridad. Pero a mí aquí me llama la atención cuando dice que ha sido establecido como cabeza con un noble y santo propósito. ¿Sí? Ahora vamos con la mujer. Por su parte, la mujer también está llamada a un noble ministerio. Fíjese, no es un propósito, es ministerio. Complementar a su marido, completar a su marido, ayudándolo, apoyándolo, a amarlo, a respetarlo. Ella debe de ser su ayuda idónea, pero no para lo que cualquiera de los dos se les ocurra. La ayuda idónea es sino para que él logre alcanzar el propósito de Dios en su vida, sobre todo su santificación. Y eso lo dice en 1 de Tesalonicenses 4:3. Ella también debe sujetarse y estar dispuesta a dar su vida en pos de ese hombre de Dios, pues el Señor se lo ha confiado. Mujeres, nos han confiado a nuestros maridos para amarlo y ayudarlo a madurar. Una esposa debe de ser capaz de confrontar a su marido para su bien, no para su conveniencia ni para lo que ella quiera, ¿sí? Sino para el bien del esposo. Con el permiso del Espíritu Santo, ¿sí? Y la unción de él, sin causar escándalo ni división. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué clase de amor sería si le permite la esposa, el esposo, destruir su vida y la de su familia, sin advertencia o corrección? Sería más bien complicidad de la destrucción del hogar. O sea, la mujer que no confronta al esposo cuando las cosas no son adecuadas o no es algo correcto, contribuye a la destrucción de su familia y de su casa. ¿Ok? Es nuestra responsabilidad hablar. Más vale un día largo y tenso que lleve al arrepentimiento y a la unión verdadera que un silencio cómplice o un desprecio simulado. Cuando no lo hace la mujer, entonces se vuelve cómplice y considera al marido como le hace un desprecio. No valora al marido. Dice, todo marido quiere el respeto de su mujer. Y el que es maduro, el verdadero discípulo de Cristo, le agradece la intervención amorosa de su esposa para advertirle de peligros mientras que lo anima y acompaña en la batalla de la santidad. Ese es el ministerio, ¿sí? que la esposa tiene. Y que el esposo tiene un noble propósito y la esposa tiene un noble llamado. ¿Sí? Ministerio, el complementar a su esposo. Es muy claro, es la primera vez, les soy honesta, que yo veo una descripción de lo que es ser una verdadera ayuda idónea. Tiene un objetivo. Y es que el marido logre el propósito de Dios para su vida y la santificación de él. Mantenerlo en esa santificación. ¿Somos sensibles? Sí, somos sensibles las mujeres, pero ahora entendemos para qué somos sensibles. Para ayudarlos, ¿sí? Para ayudarlos a que el diseño que Dios me llama la atención, como dice, y Dios le ha confiado a su marido. Ájale.
Imagínense cuando nosotros por comodidad nos callamos y no decimos nada, para evitarnos problemas. Usted se vuelve cómplice de lo que suceda. No. Pero tiene que ser bajo el permiso y la unción del Espíritu Santo. Ahí está la gran diferencia. Ahí está la intervención divina. Así es, Juelita, así es. A ver, diga. Es que yo me preguntaba y me respondí sola. O sea, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos santificar al marido? Y primero nosotros tenemos que estar santas, o sea, mantener nuestros pensamientos bien sujetos. Yo puse llena de sabiduría, que es pura palabra, palabra de ciencia y con fruto del espíritu, o sea, que sea constante ese fruto pues en nosotros, porque si no, ¿cómo le hacemos, no? Ahí si quieren añadir más cosas, pues aquí. Pues por eso es llamado. Por eso es un llamado. Es un llamado a la santidad primero. Es un llamado a que tú sepas cuál es tu función. ¿Sí? Y es, sí, amarlo, apoyarlo, respetarlo, para que él cumpla el diseño. Pero ahora la pregunta de los 54,000 pesos. ¿Cuál es el diseño de Dios para tu marido? Ese lo tenemos que saber. ¿Cuál es el diseño que Dios tiene para tu marido? Y no, el diseño, fíjese algo, va siendo progresivo. No se estanca. ¿Sí? Güerita, pues yo te puedo decir el diseño de tu marido, pues ¿cómo? Digo, como ejemplo, ¿no? O sea, ¿te refieres al diseño en cuanto al ministerio que tiene, a las funciones que él ejerce como en el cuerpo de Cristo? ¿Eso En el cuerpo y en tu matrimonio y en su trabajo. Ok. O sí. sea, si anda haciendo tranzas ahí en su trabajo, decirle, lo siento, pero no, yo no le voy a permitir que usted haga eso. ¿Me explico? Por ejemplo, digo, se puede dar, ¿no? No es tu caso, pero se puede dar. No, yo lo conozco, mi Mike, no se preocupe. Sí, pero se puede dar. Que no pague impuestos. ¿Sí? Que cobre más de lo debido por un trabajo X que él haga. Que le dé una corrección a un hijo cuando esté enojado. Esas son las cosas, esas son las correcciones que uno le tiene que decir. Hey, mi rey, digo, y no se lo va a decir frente al hijo, ¿verdad? Pero después se lo agarra en su recámara. ¿Cómo que no? Y le dice, tú puedes hacerlo, pero tiene que ser. Fíjese, la corrección para los hijos, eso se los va a enseñar el doctor Lucy cuando vean lo del desarrollo de los hijos, solamente es la corrección con así físicamente cuando es una falta hacia Dios. Nada más. ¿Por qué? Porque los hijos son prestados. No, usted no es el dueño de sus hijos. El dueño es el Señor. Usted tiene también, ¿sí?, una legalidad sobre sus hijos. Pero no es dueño. Por lo tanto, usted es un representante de la jurisdicción de Dios para con sus hijos. Porque fíjese a qué niveles es la corrección física. La corrección física es una corrección penal. ¿Se da cuenta? Entonces no es cualquier cosa.
No es de que, ay, me enojé y desobedeciste y no, nada. Antes tiene que instruirlo, antes tiene que disciplinarlo, antes tiene que hacerle hábitos, antes tiene que tener tiempos con él, dedicación, prestarle atención, darle amor, mostrarle el corazón del Padre. Sí. Y luego la corrección física. Sí, me encantó una señora que me dijo el otro día en una clase. Primero yo doy correcciones de lo que no les gusta y que hagan. Y de lo que les gusta, también esa es una forma de cómo antes yo los corrijo. Lo que les gusta, quitarles. Sí. Les gustan los jueguitos, ¿verdad? Entonces, a usar eso. ¿Se da cuenta? Y no les gusta hacer, limpiar, no sé, el patio, barrerlo, lo que sea. Ah, bueno, esa es otra forma. Porque la última es la física. ¿Ok? Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta materia. Gracias por esta enseñanza. Gracias por esta instrucción, Señor. Porque más que una enseñanza es una instrucción a nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que quede ahí. Espíritu Santo, transforma nuestras vidas. Transforma nuestro matrimonio, nuestro diseño, que podamos confrontarnos a nosotros mismos primeramente, Señor, y después confrontar cuando haya necesidad a nuestro cónyuge en amor, sin contiendas ni divisiones, con tu permiso y con tu unción. Que siempre sea, Señor, para edificación, que siempre sea para santificación de su vida. Y que aprendamos a dar la vida por el otro. Eso es, Señor, a lo que tú nos has llamado. Eso es el matrimonio y el matrimonio de diseño tuyo. Que sepamos, Señor, que cada uno tiene una responsabilidad con nuestro cónyuge de santificación para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Ok? Bueno, mucho gusto en este tiempecito. Sí.